Estáis a tiempo de abandonar la sala para no herir vuestros sentimientos ni nada por el estilo. Bueno, es que claro, lo que puede soltar esta ponente por el pico, en fin, menuda boca tiene la murciana. Os presento a Raquel Sastre, la magnífica divina Madame Taylor. Ven y conocerás tu futuro más macabro. Iba a empezar esta charla tal y como la había preparado, pero voy a decir que han puesto una trampa ahí para murcianos, ¿vale? Es imposible abrir esa cortina. Buenas a todos, ¿qué tal? Soy Madame Sastre. Todos me conocéis, ¿verdad? Si no, soy adivina. ¿Creéis en el poder de la adivinación, sí o no? Levantad la mano los del sí. ¿Vale? Ahí están los listos de verdad. Todos los demás son farsantes. No me lo puedo creer. Tanta gente inteligente, divulgadores científicos, y no sabéis que la adivinación es cierta y hay ciencia detrás de ella. Os prometo que se pueden adivinar cosas. Por ejemplo, esta charla va a ir sobre cómo puedo adivinar vuestro futuro. Os lo prometo. Puedo adivinar vuestro futuro como potenciales víctimas de delitos. En criminología podemos hacerlo. No solo las IA de las que no paréis de hablar, ¿vale? Los criminólogos también somos inteligentes. Artificialmente. Pero antes de nada, tengo que deciros que esta charla está hecha por una cosa que ocurrió en la Universidad de Córdoba hace unos meses. ¿Recordáis una pequeña polémica que hubo sobre un estudio que hicieron, un estudio muy bien hecho, por cierto, que hicieron sobre el bullying? Hicieron un estudio genial. Cogieron a más de 1000 adolescentes, una muestra que estaba muy bien, a pesar de ser todos andaluces. Es que me arriesgo porque como estáis en la siesta, no. Bueno. Lo analizaron y descubrieron cosas que ya se sabían, ¿vale? Analizaron la relación que había entre el bullying y la actividad física, ¿vale? La educación física, y analizaron cosas que ya se sabían, como que, por ejemplo, a mayor fuerza, mayor probabilidad de ser agresor dentro del bullying. Y encontraron otra cosa, y es que, tal y como se sospechaba, estábamos equivocados. No había una correlación entre tener sobrepeso y ser una posible víctima de bullying, sino en una capacidad cardiorrespiratoria menor. Ojo, cuidado. Es decir, que si tenías sobrepeso pero eras muy bueno jugando al fútbol, era muy raro que te fueran a hacer bullying. Y eso es algo que era novedoso, era importante, se hizo una nota de prensa. Esa nota de prensa se mandó a periodistas. E hicieron esto. Este era el archivo. Hicieron: la Universidad de Córdoba recomienda a los niños con sobrepeso que sufren acoso escolar que hagan ejercicio. Toma ya. Ahí está. ¿Cuál es el problema cuando los periodistas no comunican bien? Pues que la sociedad, el vulgo, que para eso se hace ciencia, para que llegue a todos nosotros, pues entienden lo que sacan de lo que han escrito los periodistas y dicen cosas como esta. Ni los del Mundo Today tendrían los huevos gordos de escribir algo así. Para los niños que hay en la casa, ¿vale? Ya sabéis que las gallinas ponen diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Luego están los de avestruz, se refieren a los huevos de avestruz. Luego le pedí a papá y a mamá que os enseñen huevos de avestruz. Dijeron también: ¿cómo evitar el bullying por el sobrepeso? Universidad de Córdoba. Adelgaza, puto gordo, jajaja. Voy a decir una cosa, nunca había oído una frase así: adelgaza, puta gorda, jajaja, desde que me independicé de casa de mi madre. Dijeron cosas como: ya hay que ser cabra muy grande. Me encanta que traigáis niños al Desgranando.
Lo vais a flipar con Ramón Noguera. Qué ganas tengo de conocer a tu madre, colega. Más poesía. Vergonzoso y vomitivo. Yo nunca veo los vídeos de Ibai. Uno que me encantó, porque aquí es donde vamos al kit de la cuestión, ya no es que se insulte, es que la gente entiende mal la ciencia. Si os dais cuenta, en este último decía lo de enfocar el estudio en el agresor ya para otro día y no habéis detectado errores o habéis hecho caquita. Además, seguía afirmando que la forma física o cardiovascular previene ser víctima de acoso. O sea, esta persona entiende que cuando se estudia a la víctima se está cometiendo un error y que solo tenemos que estudiar al victimario, a la persona que produce el delito. Y como esto va sobre el futuro, además de adivinar vuestro futuro, voy a hablar de cuando la criminología dio un salto, uno de sus saltos hacia el futuro, ¿vale?, que fue cuando se empezó a estudiar a las víctimas. Por cierto, creo que el comentario que más dolió fue este. Levantad la mano todos los que penséis que hay que estudiar a las víctimas en los delitos. Veo que hay algunos que no levantáis la mano. Voy a demostrar por qué es muy importante estudiar a las víctimas en los delitos. Voy a hacer una exposición. Veréis, en 1948, estoy hablando de hace muy poquito tiempo, hace solo 70 años, poco más, 75. En 1948, Argentina, en El criminal y su víctima, habla por primera vez de estudiar a la víctima de los delitos, de por qué esa persona y no otra es quien ha sufrido el crimen. Luego, un año más tarde, el psiquiatra Wertham acuña el término victimología, que es como se llama hoy en día a esta faceta de la criminología de estudio, en su obra El espectáculo de la violencia. Y decía eso, que había que estudiar la victimología. Ojo, cuidado. En los años 50 se creía que casi ningún homicida conocía a sus víctimas. Y ahí llegó Wolfgang, estudió los casos de asesinato de los últimos 5 años en Filadelfia, que fueron 588, en 5 años en Filadelfia, lo que en Juego de Tronos se llama un convite de boda, o en Estados Unidos ir al colegio. Y encontraron muchas cosas que no se sabía antes, como por ejemplo que en la mayoría de casos la víctima y su homicida se conocían. Ojo, cuidado, en un 88% de los casos. Además descubrieron que víctima y agresor o agresora solían coincidir en muchísimas cosas, en la etnia, en el género, en dónde vivían, en el nivel socioeconómico. Y luego descubrieron una cosa muy importante, que 1 de cada 4 homicidios la víctima había provocado que le matasen. Ojo, que empezamos con algo polémico, porque todos pensamos que las víctimas siempre son inocentes de los delitos. Pero hoy os voy a demostrar que eso no es cierto. En 1978, Hindelang, Gottfredson y Garofalo hicieron una teoría que es el estilo de vida. Se dieron cuenta, analizando casos, que según dónde vivimos, según por dónde salimos, con la gente que nos juntamos y los horarios que tenemos, estaremos más predispuestos a sufrir delitos o no. Por ejemplo, es más fácil, ¿no?, que si yo voy a las 3 de la mañana sola por una calle desierta y oscura, me puedan robar que si estoy, por ejemplo, en medio del Corte Inglés. Si voy al banco por la mañana, fijo que me roban seguro, ¿no? Pero hay más posibilidades de sufrir delitos, por ejemplo, se ha visto de madrugada o los fines de semana. Hay más posibilidades de sufrir delitos en zonas, por ejemplo, de ocio, de espectáculos, ¿vale?, y en las calles aledañas, que sufrir delitos, por ejemplo, en tu casa. Luego, un año más tarde, Cohen y Felson desarrollaron la teoría de las actividades rutinarias. Esta teoría me gusta mucho porque consiste en el patrón. Es decir, descubrieron 3 cosas. Para que ocurra el delito tenemos que tener a una persona motivada con cometer un delito, tenemos que tener algo o alguien que esa persona motivada quiera, bien sea, por ejemplo, para robar o para agredir a una persona, y tenemos que tener la oportunidad, es decir, el momento justo para hacerlo sin que te roben, o sea, sin que te pillen. Por ejemplo, a lo mejor aquí nadie vería normal que estando aquí un teléfono móvil a la vista de todos, con 600 personas, alguien pase y se lo lleve,
Pero en cambio, si todos salimos del teatro, el móvil se queda ahí solo y no hay nadie mirando, lo mismo llega alguien y se lo lleva. Es algo muy normal. Pero también descubrieron una cosa muy interesante, y es que había subido muchísimo la criminalidad a pesar de que había subido la calidad de vida. La gente tenía menos paro, tenía más dinero, la gente llegaba más a la escuela y duraban más sus años de estudio, pero aún así había sufrido un aumento impresionante la criminalidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque pasamos menos tiempo en casa, hacemos más trayectos, al ganar más dinero tenemos más cosas, por lo cual había más gente motivada para poder acceder a cosas que no estaban a su alcance, pero sí que las veía a los demás. Y luego, en 1981, Cohen y su teoría de la oportunidad hizo una mezcla, un remix, cogió las dos anteriores y creó esta teoría que aunaba. Decía, según lo que hagas y lo fácil que te encuentres con un delincuente, podrás sufrir más o menos delitos. ¿Por qué os cuento esto? Porque ahora es cuando yo vengo aquí. Tipos de víctimas, hay muchos criminólogos que han teorizado sobre los tipos de víctimas que hay. Yo he cogido esta de Fata por una sencilla razón, no porque lleve más razón o menos que otros. De hecho, esta tipología tiene sus problemas y sus discusiones, pero por lo menos no usa la palabra culpable en el título de cada uno de las categorías. Pero sí que vamos a hablar de cuándo están las víctimas inocentes, las víctimas que son 100% provocadoras de lo que les sucede y las víctimas que están en medio, que puede ser que por sus condiciones o por las cosas que hagan estén más predispuestas a sufrir delitos. Tenemos la víctima no participante, que es la que solemos tener siempre todo en la cabeza, la víctima que ha tenido la malísima suerte de que en ese momento alguien se ha cruzado y le ha robado o le ha hecho cualquier delito. Tenemos la predispuesta o latente. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, ser mujer, ¿vale? Y ser de otra etnia, y por ejemplo, ser mujer trans de otra etnia te hace más proclive a sufrir agresiones que ser una mujer cis caucásica, ¿vale? Pero también salir de noche hasta altas horas de la madrugada te hace más predispuesto a sufrir delitos violentos. Y ojo, cuidado, cuando hablo de esto no hablo sobre todo de violaciones, sino sobre todo de agresiones. Es más fácil que a un hijo adolescente le ocurra un delito violento que a una hija adolescente una violación. Dicho esto, yo prefiero que me peguen una paliza que me violen, pero para que veamos la diferencia. Luego tendríamos la víctima provocativa. La víctima provocativa es la que, por ejemplo, estamos en un bar y se pone a provocar a la gente hasta que llega alguien y termina dándole un empujón. Entonces está provocando que le agredan. Y luego tendríamos a la víctima participante. La víctima participante, por ejemplo, sería si yo ahora mismo acuerdo con Javi Burgos para cobrar dinero de un seguro, que él me dé con el coche por detrás, yo sufro un delito de lesiones, en realidad soy una víctima participante, estoy participando en el delito sufrido. Y luego tendríamos las víctimas falsas. ¿Por qué os cuento esto? Pues muy sencillo. Porque gracias a que se estudia a las víctimas, hemos conseguido reducir los delitos. ¿Por qué? Todos tenemos las ciencias de verdad. Y luego estamos los de las ciencias sociales. Cada uno su pirámide. Pero veréis, gracias a los estudios de los criminólogos, hemos visto que si vamos con una mochila es más fácil que nos roben. Así que, gracias a eso, los ingenieros pueden hacer materiales y diseñar nuevas formas de mochilas para que sea más difícil robar. Por eso están las mochilas antirrobo. Gracias a que hemos visto que en las zonas oscuras y con poca iluminación es más fácil que nos asalten, los ingenieros y demás, los arquitectos, diseñan las calles anchas y muy iluminadas. Pongo medicina de lo último porque, total, tampoco investigan mucho, solo aplican lo que han hecho los de arriba. Gracias a que hemos visto, por ejemplo, que nos pueden disparar, sobre todo si eres una persona que está amenazada de muerte, pues a lo mejor los biólogos, los químicos y demás, ¿no? Pueden hacer cristales antibalas. La aeronáutica, hemos visto cómo se pueden secuestrar los aviones y ellos están diseñando los aviones para que sean antisecuestros. Los físicos
hemos visto la forma en la que la gente a veces se suicida, que puede producir delitos de lesiones a otros, y entonces ellos tienen que calcular las mamparas esas tan grandes, ¿no?, para que aguante lo suficiente y que la gente no salte, y el viento, etcétera, etcétera. Los matemáticos hacen algoritmos para predecir si seremos víctimas o para protegernos, por ejemplo, a través de Internet y demás. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de cosas que hacéis los de las ciencias exactas? Porque un criminólogo os lo hemos dicho. Porque yo he venido hoy a deciros que los criminólogos diseñamos el mundo. Porque nosotros somos dioses y vosotros sois nuestros peones.